noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de análisis de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. Compañero, muchas gracias. Saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil, a los transportes del servicio público. Bueno, pues estamos pendientes de esta situación. 6 niños fueron hospitalizados. Fue el saldo del barrido en cuarterías que se hizo en Juan José Ríos y Ruiz Cortines, en este último caso en Guasave. Fueron 6 niños jornaleros, de acuerdo a los datos, el balance general que compartió la Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa. 3 niños fueron llevados al Bienestar en Guasave y 3 más al Hospital General de Los Mochis. Registran problemas respiratorios que requirieron hospitalización, mientras que el secretario de Salud, Cuitlao González Galindo, que encabezó junto a la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete, la titular de la CEPIC, Glorimelda Félix, y la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez, este recorrido. Y también en Juan José Ríos, el subsecretario de Salud, Martín Ahumada, fue acompañado de Evangelina Llanes, la alcaldesa, e hicieron lo propio. La Secretaría de Salud, en coordinación con diferentes secretarías, inspeccionaron poco más de 100 cuarterías en Adolfo Ruiz Cortines, y pues ahí encontraron estos niños en mal estado. También se informó que en esta ocasión se crearon un grupo de 10 personas integrados por especialistas en pediatría y médicos generales, quienes revisaron y vacunaron a la población, y en la búsqueda de detectar a pacientes enfermos, detectaron pues a estos muchachos. Lo grave, Javier, es que también detectaron pues que siguen este tipo de instalaciones deprimentes, patios con hules, con techos de hule, pequeñas construcciones con paredes de material y techos de lámina, en algunos casos cartones y hules que los rentan hasta en 1,200 pesos mensuales, pequeños cuartos en Adolfo Ruiz Cortines, en paupérrimas condiciones. Es el negocio para muchas familias cuya única preocupación es tener un espacio donde tender catres y armar chozas. Don Alfredo, de 73 años, murió el día de hoy por fallas en sus órganos tras una severa desnutrición. Lo rescataron de un solar en donde no había techo, había una choza hecha con hules, plásticos y cartón. Indignantes. De acuerdo con la información recabada, fueron varias familias, pero la mayoría son hombres los que viven en este espacio, que no cumple con ninguna clase pues de características de dignidad, ¿no?, para las personas. A unas cuadras de ahí, también en Ruiz Cortines, María del Socorro, jornalera adulta mayor, originaria de Estación Delta, Valle de Mexicali, renta por 1,350 pesos un cuarto para dormir, que hace de habitación, cocina, y aunque su mayoría tiene concreto construido, también tiene techo de láminas y cartón. El baño está en el patio, es comunitario para el resto de las familias, al menos 4 más que le rentan a una señora cuya casa está a 3 metros de las cuarterías. Tenemos agua, luz y todo. Poquito nos cobra el señor. Aquí es un cuarto chico, pero poquito por un cuarto, imagínate, Javier. Eso es lo que ella le contó a nuestra compañera Ana Karen Rubio, que anduvo también en este recorrido. 2025, iniciamos. Mira, esta situación, de esta actitud tan inhumana que se mantiene desde hace muchos años, no es un asunto nuevo, y que las autoridades, tanto municipales, estatales como federales, se han venido haciendo de la vista gorda, hasta que surgen verdaderos escándalos. Hay que recordar que el año pasado sucedieron verdaderos escándalos por las defunciones que hubo de menores de edad, que hubo en una gran escala, número de niños que murieron por mala atención médica y vivir en condiciones muy infrahumanas. O sea, vivir en unas partes que no había ni agua potable. Habrá que recordar que el gobierno del estado tuvo que hacer instalaciones. Se dijo que se iba a investigar que de quién eran esas propiedades. Se hablaba de que no era un problema de los agricultores, que también son corresponsables. Y bueno, solamente ahí se dejó. Terminó la jornada, la temporada hortícola y de algunos otros productos, sobre todo el caso también de la papa. Y bueno, pues las autoridades se hicieron la vista gorda. Aquí son varias autoridades las responsables de lo que está sucediendo allí. Una tiene que ser la Secretaría del Trabajo, que tiene jurisdicción federal. Otra es la Secretaría de Salud, que debía estar pendiente de otros. Otra es la autoridad municipal. Otra es la Secretaría de Desarrollo Social. Son varias, ¿no? También. Así, son varias dependencias que tienen que ver ahí para vigilar las condiciones en que están trabajando
estos jornaleros agrícolas. Y no es un tema nuevo, no es un tema, se ha venido haciendo escándalos cada que sucede y que se filtra esta información, sobre todo con menores de edad, que son pequeños niños. Se dijo que se iba a prohibir que las madres de familia llevaran a los niños a los campos agrícolas acompañando. Hay que recordar que las madres normalmente van a los campos entre las 4 y 5 de la mañana con temperaturas ahorita pues por abajo de los 9 grados en una zona abierta. Incluso se hizo algunas guarderías, se habilitó por parte del ayuntamiento, pero esto fue momentáneo. Terminó la zafra y la instalación, no sabemos qué sucedieron con ella, se le metieron todos los servicios, se empezaron a dar alimentos calientes y el asunto ahí terminó. ¿Y esto? ¿Qué sucedió con ellos? Habrá que preguntar. ¿Qué sanciones hubo, no? Entonces sí hubo acciones, pero acciones ya tardías. Acciones cuando ya hubo personas, sobre todo menores de edad, muertos, y también que ha habido adultos muertos. Y otros escándalos más que hubo ahí, de una señora que pues privó de la vida a su hija, ¿no? Una cosa muy lamentable. Luego la señora parece que se suicidó. O sea, casos bastantes fuertes de una sociedad de permitir que siga sucediendo esto en pleno siglo XXI. Yo creo que las autoridades tienen que tomar medidas y hacer corresponsables tanto a los productores agrícolas que aducen que ellos hacen una contratación con lo que llaman enganchadores. Los enganchadores se dedican a traer personal del sureste del país, les cobran por la transportación y también los meten en esta especie de viviendas sin agua potable, sin nada de higiene, sin control sanitario. Y bueno, nadie se da cuenta de lo que sucede hasta que empiezan a brotar graves problemas de salud. Yo creo que aquí el gobierno va a tener que intervenir y poner un hasta aquí, y aquellos funcionarios que no han hecho su trabajo, pues el gobernador del estado todavía está a tiempo de darle las gracias. Así es, a mitad del gobierno. ¿Y Milton? Sí, el año pasado, ¿cuántos murieron? 6 o 7 No recuerdo muy bien, pero fue un número bastante alto. Sí, pero bueno. Y hubo como 14 niños internados. Sí, bueno, tú lees la crónica, las dos crónicas de Ana Karen Rubio, la del recorrido en las cuarterías y la de los niños enfermos, y tú no sabes si es una novela de Los Miserables de Víctor Hugo o Oliver Twist de Charles Dickens, ¿no? Por todo eso que hace la actividad comercial preponderante de la cual nos sentimos orgullosos por la agricultura, todo lo que da la tierra, pero los empresarios, algunos hay que decirlo, generan que este modelo de acumulación de ganancias se vea trastocado con este tipo de situaciones en las cuales a la mano de obra la tratan como si fuera el siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII, o sea, y es el capitalismo de ahí te le echas, ¿no? O sea, esto es y para esto te alcanza. Entonces, esa parte de ese discurso político del humanismo mexicano no les alcanza a llegar a los jornaleros agrícolas, o esa bondad que hay del régimen hacia los programas sociales no les alcanza a llegar a estas personas. Entonces estás viendo que recurrentemente en cada ciclo o en cada etapa económica de los ciclos agrícolas estás viendo a este tipo de situaciones donde niños, hijos de los jornaleros, están en este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasaría, pregunto yo, si estas notas le llegan a la agregaduría económica de la Embajada de Estados Unidos? Oye, tantito quieren, con los paneles de negociación, estás viendo a Trump con todo, y ve la miseria humana y económica con la que tratan, y la falta de dignidad o de trato digno a este tipo de personas, en cómo los tratan. Y no, es que son los enganchadores, nosotros nos arreglamos y los enganchadores hacen esto y esto y esto otro. Sí, pero no, en pleno siglo XXI, o sea, Los Miserables se vuelven a poner de moda, ¿no? O sea, si alguien viene y hace una novela de esto, o sea, vuelve a ser bestseller, ¿no? Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, como dice Cabrera, y somos aquí los más con mayor años de actividad periodística, todo esto es cíclico.
¿Cuándo es cuando la autoridad mete mano? Cuando ocurren desgracias. Ya lo hemos visto en algunos años pasados aquí en Sinaloa, o como reza la máxima popular, ahogado el niño, corren a tapar el hoyo, prometen y prometen, se vuelven puro salivero, y a la hora de la hora, pues siguen los mismos vicios. Es decir, hay autoridades municipales que deben de vigilar esto. Hay dependencias estatales que tienen que estar atentos a todo eso, y hay dependencias federales también. Se tapan con la misma cobija, es la corrupción, o es la bulia, o es la negligencia, no lo sabemos. Tienen que encenderse los focos rojos, a veces con saldo trágico, en contra de estos niños y niñas, hijos de jornaleros y jornaleras agrícolas, para que entonces sí, ahora sí vamos a intervenir y vamos a poner orden y van a ver, pero van, recorren, se toman la foto, hacen el boletín, hasta la próxima ocasión en que vuelva a ocurrir eventos trágicos como el que estamos mencionando. Creo que no hay remedio, es pura simulación, es pura hipocresía, y no tienen ningún operativo, ninguna estrategia permanente, cuando menos para que en las temporadas que son donde se contratan más jornaleros agrícolas y jornaleras que vienen de otros estados, pues fortalezcan más la vigilancia, pero no, tienen que esperar a que arde el asunto para hacer como que se meten y ahora sí lo van a arreglar, ahora sí lo van a disuadir, pero nos volvemos otra vez a topar con esta clase de información. Entonces, la verdad, qué lamentable, pero esto es cíclico, y como dice Milton, pues un pretexto quieren los intereses norteamericanos. ¿Qué ha pasado cuando de repente no dejan entrar aguacate a Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuvo vedada también que exportáramos atún? Cuando se le ponía soya, camarón, el tomate con el famoso dumping, etcétera. Es decir, hay convenios todavía. Así es. Entonces, cuando ellos, los norteamericanos, empezaron a enviar de manera permanente inspectores aquí a las zonas hortícolas para verificar que no estuvieran explotando menores de edad en los jornales. Pero con todo esto, pues la verdad, no les estamos poniendo de pechito para que cuando menos digan, no, vean ustedes, no hacen nada. Están muriendo niños ahí en cuarterías. Y en la misma zona del estado, porque en otras zonas la realidad es distinta, Francisco. Sí, estamos hablando en el llamado Corazón Agrícola de México, que es la zona norte, en esa parte de Guasave, etcétera, en fin, mande Milton. Pues yo creo que el Corazón Agrícola, del que tanto se habla y del que tanto se presume, ha de tener ¿cómo se llama? Lo que en las arterias, ¿cómo se llama? El colesterol. Colesterol. Porque este tipo de situaciones no hablan bien de ese vasto corazón agrícola. ¿Por qué? Porque estás hablando de una actividad humana en donde, nos comentan que también los que rentan, los arrendadores, también son parte del abuso. Entonces, ojo con esa parte, ¿no? O sea, es un corazón con colesterol, ¿no? Y triglicéridos. Si es que tienen corazón aún. Bueno, esto los acumuladores estos no tienen, es la ganancia, es el amor al dinero. Como decían, es una explicación sociológica. Amantes del becerro de oro. Híjole, pero la verdad esto es criminal. O sea, totalmente la verdad, criminal. Totalmente. Y no nada más de si hay algún productor que lo auspicia esto, ¿no? O lo permite. Estos enganchadores, ¿saben dónde están las autoridades del trabajo, Javier, por ejemplo, no? Es lo que yo te decía. En el nivel estatal, en el nivel federal también. Sí, hay varias ¿Dónde autoridades? está la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos? Para ir a levantar un acta ahí. La estatal y nacional es la misma. ¿Dónde están, pues? O sea, entre otros organismos, obviamente, pues también veíamos el tema ahí de COFEPRIS o COEPRIS, que deberían intervenir, etcétera, ¿no? Sí, la Secretaría de Salud, por las condiciones de salud en que vive. Oye, si tú pones un negocio o quieres poner un negocio en
en un local del centro de X ciudad, necesitas permiso. Necesitas un montón de permisos, hasta el del uso de suelo. Esta gente tiene uso de suelo para rentar ahí donde renta, pues y a veces te cae protección civil a ver si tienes el plan de evacuación y tienes que contratar una empresa. O sea, esta gente que se dedica a rentar estos espacios, ¿tiene realmente permiso? Digo, porque ahí estuvieron las autoridades, clausuren todas esas áreas, ¿no? O sea, el problema es que por otro lado dicen, ¿cómo le van a hacer los agricultores para conseguir mano de obra, ¿no? Que por cierto ya casi nadie quiere ser jornalero, ¿no? Ya es un problema, no está tan fácil. Pero es un asunto que es un asunto que se ha venido repitiendo temporada por temporada, sobre todo en esta zona. Y recordar también que en Los Mochis el problema que hubo con bastantes trabajadores del estado de Chihuahua, incluso indígenas, que los tenían secuestrados. Que tuvo que intervenir un organismo internacional y Sinaloa se tuvo que movilizar para rescatarlos. Los tenían secuestrados, les pagaban muy poco, les quitaban la mitad del salario porque tenían una cocina comunitaria y les cobraban incluso por el uso de la cocina. Así es. Y el asunto ahí quedó. Que se sepa, no hubo sanción contra la empresa, porque si los tenía retenidos en contra de su voluntad, eso es un delito de secuestro. Bien. Ya ese asunto se había visto aquí hace 15 o 20 años en el municipio de Lota, que no los dejaban salir para que no se fueran a contratar, porque normalmente a veces se contratan uno y otro agricultores, se roban la mano de obra, ¿no? Y bueno, pues los tenían una especie de campo de concentración. Hubo un escándalo en aquel tiempo, un nuevo agricultor, y se le vino el mundo encima. Bueno, pues ¿por qué? Porque tuvieron que intervenir organismos, incluso internacionales. Aquí también tuvo que intervenir el año pasado un organismo internacional porque un familiar notificó a un miembro del alto comisionado y fue el que habló a Sinaloa, al gobierno de Sinaloa. Tuvieron que intervenir, el gobierno tuvo que rescatarlos y pagarles para que se fueran. Pero denunciaron ellos todas las arbitrariedades que sufrieron. ¿Y qué sucedió? Que se conozca, no hubo ningún tipo de sanción. Este asunto de Juan José Ríos, del municipio de Guasave, hay que recordar que pues intervinieron varias autoridades. Yo me acuerdo que Obras Públicas intervino para meterles agua potable en varias de estas cuarterías que no tenían agua potable, que tenían baños comunitarios sin agua. O sea, que gente viviendo en condiciones bastante... El sector de salud tuvo que intervenir y que encontraron mujeres embarazadas, niños, adultos, en grave situación. ¿Sí? Entonces, si ya sabes que este asunto ya se te va a volver a presentar, ¿por qué lo toleran? Porque esto es una tolerancia. Entonces, no hay ninguna autoridad que se dé cuenta de lo que está sucediendo hasta que los niños comienzan a saturar, sobre todo los hospitales, y se empieza a conocer pues que niños han fallecido o que requieren con una atención médica urgente, ¿no? Yo creo que esta situación es bastante inhumano, y en aquel tiempo se dijo, bueno, pues que los agricultores hacían contratos a través de enganchadores, y los enganchados era lo que se dedicaban a traer a la gente, instalarles, darles el alojamiento y que ellos eran los encargados de eso. Entonces, pero yo creo que sí son corresponsables de la situación en que están viviendo sus trabajadores. Así es, Javier. Milton, ¿conclusiones? Bueno, recuerdo el caso que decía Javier, era en Naome, fue un caso de jornaleros que eran de Chihuahua. Chihuahua, sí. Indígenas que los tuvieron que llevar inmediatamente porque había un caso de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, oficina en México, que hicieron la gestión. Pero bueno, aquí el caso es ya prácticamente entre los organismos estatales y el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento por ver la situación ahí de atención, y obviamente también la Secretaría de Salud, porque pues tienen que ver el tema de salud de los niños. Pero ahora sí, no hay una medida gubernamental que esté en permanente atención a este tipo de temas hasta que brotan, hasta que pasan, como dijera Francisco. Entonces, estamos en un permanente discurso de atención, de primero los pobres, del humanismo mexicano, de la gente, y pasan estas cosas, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿en qué habla, en qué gobiernan o cómo gobiernan cuando se dice que se gobierna? Y me refiero a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es la primera línea de golpeo en los temas de atención prioritaria.
Entonces, ahorita sí, va a ser un caso en la agenda pública de la alcaldesa de Guasave y también la alcaldesa de Juan José Ríos, porque también ahí va a haber temas. Ahí va a haber situaciones. En Ahome, hasta donde yo sé, no se repitió o no sé si se ha dado otra vez este tipo de situaciones. Pero todos esos 3 ayuntamientos tienen que tener en la agenda pública ese seguimiento a que no pasen este tipo de situaciones, porque son temas que, ojo, no les va a impactar tanto al ayuntamiento, pero sí les va a impactar a los agricultores, y eso no lo ven, porque hasta que les llegue el Temec o están viendo el ¿cómo se llama? El chubasco y no se hincan de Donald Trump, están viendo la tempestad y no se hincan, tantito va a querer Donald Trump o la FDA, los paneles de comercio, para denunciar este tipo de abusos. Y ahí sí todos se van a romper las vestiduras y van a decir qué hicimos, que no nos lo merecíamos. Pero ahí va a estar. Pues sí. Lamentablemente la historia es cíclica y no hacemos poco para cambiarla. Francisco. No fue el caso que fue denunciado inclusive como secuestro en México y vinieron a rescatarlos ahí en el campo 35. Sí, ese fue un alto comisionado. Un alto comisionado, fíjate, ¿no? Entonces, sí, llegó la notificación al alto comisionado. Efectivamente. Naciones Unidas. A ese nivel estaban las cosas. Y aún así, nadie sabe, nadie supo. ¿Qué sanciones les dieron? ¿Quién fue el contacto? ¿Quién fue el enlace? Etcétera. Nunca se supo. Pero como decías tú, Milton, ahorita, ¿qué significa gobernar? ¿Qué significa gobierno? Desafortunadamente, entre más avanza el tiempo, nos convertimos en la república de la dádiva. Es decir, quienes nos gobiernan en los 3 niveles, cuando hay problemas, acuden a la dádiva. Como decía, ya saben quién, a la despensa con gorgojo. Que está haciendo mucho frío, una cobijita que parece que le hicieron de cáscara de cebolla que no te calienta para nada. Un apoyito económico, es decir, dádiva tras dádiva, pero que no te dura ni siquiera 2 puños de arena bien apretados contra un oleaje fuerte a la orilla de cualquiera de nuestras playas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, desafortunadamente. Por eso yo no me explico cómo cuando nos dan a conocer la estadística oficial en los 3 niveles de gobierno, nos dicen que cada día vamos mejor. No sé en dónde. Así es. Javier. No, sí, en algunos sectores vamos hacia atrás, ¿no? Hay que decir que en el caso de horticultores, en el caso del Valle de Culiacán, pues los hombres del campo se entendieron que tenían que darle un trato digno, pero igual por presiones norteamericanas. O sea, empezaron a hacer las presiones norteamericanas y aquí yo no entiendo por qué no se ha podido en la zona norte resolver este problema. Porque se ha vuelto cíclico y no es un asunto nuevo. Me contaba un funcionario de la agricultura hace algunos meses, pues es un asunto que muy viejo. Dice, yo trabajé muy joven en la cuestión de la papa y es la misma situación que se está presentando, lo que se presentaba anteriormente. O sea, la autoridad ha sido omisa o ha sido solapadora de todos los niveles, me dijo, en un asunto bastante preocupante que hoy, bueno, pues en el caso que tenemos, que es producto que mucho de ellos se exporta a Estados Unidos, sabiendo cómo quiere algún pretexto Estados Unidos para cerrarnos la frontera, cómo es que los hombres del campo no asumen actitudes totalmente distintas con los enganchadores. Hacer contratos, a ver, ¿dónde los vas a alojar? El ayuntamiento también, a ver, ¿dónde me lo vas a alojar? Que tengan una situación, pues por lo menos algo digna, porque representa para el sector salud una carga adicional, está dando atención médica continuamente a hijos de jornaleros agrícolas. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Comentario del auditorio en WhatsApp. Saludos. Dice una cosa, Luis, sin afán de discriminar a nadie, dice, en las condiciones que viven no se pueden atender, en algunos casos se deben a sí mismos, dice, no hay un control de natalidad, dice, lamentablemente también son muchos niños en una familia y muchas veces pues son mamás muy jovencitas, sí, a veces menores de edad. Lamentablemente pues hay ahí un trabajo más de fondo, aparte de este tema, ¿no? Sí. De la situación laboral que se tendría que avanzar. Lamentablemente no ha sido así.
y pues muchas veces ahí vemos a estas familias también en los cruceros, ¿no? De nuestras ciudades. Milton, finalmente. Sí, ahí hay una palabra muy de moda en la 4T, a la forma de hacer gobierno, la transversalidad que hablan. Desde López Obrador hasta acá se ha estado oyendo, ¿no? El PRI usaba la palabra la sinergia. La sinergia, bueno, querido Milton. Y en la UAS, ¿cómo era? La correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas en la coyuntura. No estés moviendo los resortes institucionales, por favor. Bueno, como puede ver, amigos, escucha la semántica. Me descontextualizaste. Explica las cosas, ¿no? Entonces, ahorita ayuntamiento revisar las condiciones también de las cuarterías. ¿Por qué? Porque hay habitantes de Ruiz Cortines que son los que están rentando. Sí. O sea, no es función del ayuntamiento, pero es como una cuestión de prevención. Te decía cómo se regula un pequeño negocio. ¿Por qué no regulan este tema de las rentas? Sí renta, pero cumple con estos requerimientos. Sí, los arrendadores, pues los baños, baño, techo, todo. Todo. Nadie los ha regulado. Nadie los ha regulado porque entra esa actividad de la renta a jornaleros agrícolas, entra como en un vacío y en esos vacíos se generan los abusos. Entonces, como dicen, como todo mundo abusa de este trabajador, yo también voy a abusar y le voy a dar esta vivienda, le voy a rentar esta vivienda y voy a abusar. Pero ¿qué pasa? Toda esta situación que al rato al Estado le cuesta. Y le cuesta mucho. Así es. Gracias, Milton. Muchas gracias. Que está lloviendo fuerte, me dicen en algunos sectores de Culiacán. Tome usted sus precauciones, por favor. Francisco, finalmente. Pues estamos, como dijo el otro, cayó la ley, estamos cercados, ¿no? Hermano, cayó. ¿Por qué? Porque, pues vean ustedes, ¿no? Cuando pedimos o exigimos soluciones a quienes nos pidieron el voto y se lo dimos y ya son gobierno en los 3 niveles, pues nos dicen, no. Se van directo a la política chicharronera. No, aquí nomás mis chicharrones truenan. Les guste o no les guste. Para eso ganamos, somos mayoría. Oiga, pero no, señoritos, que cada quien se rasque con sus uñas. Es lo que hay. ¿Cuánto va a durar esto? No sabemos, pero es lo que hay, lamentablemente. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Vamos con nuestro compañero Brandon Sainz. Estaba atendiendo diversos reportes, de Barrancos, de la casa de los familiares de Marquitos Toich, y también se reportaban disparos en la campiña. No ha sido muy claro el reporte. Brandon, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. Así es, actualizando esta información, vimos un recorrido sobre el sector de la campiña. Lo único que observamos, Luis, es a patrullas de elementos del ejército mexicano con sirenas encendidas, haciendo recorridos por la zona a muy baja velocidad. Sin embargo, no se ha localizado ningún otro indicio luego de que vecinos reportaran una fuerte balacera aquí en la campiña. Ya está oscuro, no se ha podido apreciar algún inmueble, ya que recordar que aquí en este sector de la campiña hace algunas semanas también pues balearon un negocio de sushi, pero de momento se descarta algún indicio, algún ataque o algún hecho de inseguridad aquí en la campiña, solo recorridos de inseguridad. En estos momentos nos dirigimos hacia el Boulevard Agricultores, Luis Alberto, ya que reportan que al interior de un sushi de la colonia La Esperanza hubo un ataque contra una persona. Yo estoy llegando en estos momentos y alcanzo a observar, Luis, estoy del otro lado del Agricultores. Está acordonada la zona ya, hay elementos de la policía estatal. Quiere decir que sí hay indicios de algún hecho de inseguridad. Estaremos confirmando si hay personas sin vida o no a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues finalizar comentando que luego del ataque a la casa de los padres de Marquitos Toich, pues se reportó la privación ilegal de la libertad de un masculino, de quien cuidaba la casa, se dedicaba a cuidar la casa residencial o esta vivienda, y que presuntamente fue privado de su libertad por sujetos armados, los cuales pues atacaron esta casa, se lo llevaron con rumbo desconocido. Solo los familiares nos dijeron que lo apodan el Chema, así que también estaremos al pendiente de esta información, Luis Alberto. Muchas gracias y buenas noches para todos. Un jovencito, esperemos que aparezca. Muy pendientes, entonces nos quedamos atentos de las transmisiones en los noticieristas a través de Facebook. Muchas gracias, Brandon. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Brandon Sainz con esta información. Soy Luis Alberto Díaz, quédese en Vibra Radio, que la pase usted de lo mejor.